Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a este nuevo ciclo, a nuestra nueva cápsula del proyecto Match Sustentable para la valorización de residuos, gestionado por el Programa de Sustentabilidad de la Universidad Tecnológica Metropolitana. En la clase anterior estuvimos viendo diferentes tipos de contextualización a nivel nacional, internacional, para entender un poco más o menos lo que era la gestión de residuos, ¿ya? Vimos unos conceptos claves también para poder terminar y dar inicio a este curso y también la identificación de forma generalizada de los residuos que habíamos visto tanto a nivel domiciliario como industrial, dependiendo de su clasificación. En esta cápsula 2 vamos a identificar entonces y ver elementos claves para la generación y manejo de residuos. No vamos a entrar directamente en ver, en este caso, cuáles son los diversos tipos de manejo de residuos que existen, ¿cierto?, en Chile y en el mundo, ¿ya? Y sus impactos ambientales, ¿cierto? Referente a lo que habíamos visto también en la clase anterior, a tipo de contaminación puede producir o también otro impacto también económico, ¿cierto? Sociales, que vamos a ver más adelante, que tiene que ver directamente con una mala gestión de residuos, ¿ya? Vamos a hacer la solución de las preguntas de la cápsula uno, ¿cierto? Con obviamente verificación de cada una de las respuestas y una ronda de preguntas también para que lo puedan resolver una vez que ya adquieran todos los conocimientos de este tipo de cápsula. Bueno, en primera instancia, para la identificación de la gestión de residuos, vamos a definir qué es gestión de residuos, ¿ya? En primera instancia, la gestión de residuos son todas las operaciones que me permiten a mí manejar, ¿cierto? U operar, u otras también, no solamente actividades que tienen que ver directamente como con una intervención de la industria, una actividad en específico, sino que también una serie de políticas, planificaciones, normativas, ¿cierto? Que va ligado a la regularización de los residuos y también otras técnicas también que tienen que ver la educación ambiental, los sistemas de seguimiento, fiscalización, entre otros. Es toda una rama, una rama que es interdisciplinario, ¿cierto? Que permite no solamente determinar estas técnicas, ¿ya? Sino que también quiénes las normas, quienes las controlan, las fiscalizan, quienes las financian, quienes las educan, etcétera. Bueno, como dato también relevante, es súper importante saber cuántos residuos generábamos los chilenos. Fue un estudio que se hizo en el 2018, ¿cierto? En donde habla directamente con la gestión de residuos que habíamos hablado la clase anterior, de los residuos domiciliarios, ¿ya? O asimilables a domésticos. Recordemos que los residuos domiciliarios son todos aquellos residuos de forma doméstica, casa, domiciliaria, lo que generamos en particular cada uno de nuestros hogares y obviamente los asimilables son todos aquellos que generan el comercio, ¿cierto? Oficinas, por ejemplo, no sé, mini market, supermercados, entre otras, que obviamente en menor escala que una industrial, ¿ya? Bueno, como datos podemos ver acá entonces que nosotros generamos 396 kilos de residuos anuales por persona. Entre ellos se destacan también dentro de las métricas 10 kilos de residuos electrónicos. Sabemos y vimos en la clase anterior, el recambio tecnológico es evidente, es súper rápido el tema de la obsolescencia programada de los residuos electrónicos y eso va generando obviamente un aumento año tras año en la generación de este tipo de residuos. Todo lo que es bolsas plásticas o diversos tipos de residuos plásticos, generamos en este caso 547 bolsas anuales por persona. Todo lo que recibimos, ¿cierto? Y eso que hay una ley y ya prohíbe las bolsas o todos los residuos plásticos de un solo uso, ¿cierto? Aún así, en el comercio también, que es un poco más irregular, ¿cierto? No hay mucha fiscalización, es donde se siguen otorgando este tipo de residuos. Ya. Actualmente el 80,1% de los residuos de todos los chilenos no se recicla habitualmente. Vimos también en las métricas que solo el 1% de todo lo que generamos de forma actual se va a valorización, ya que es otorgarle valor a un residuo. Todo lo demás se va a eliminación. Entonces son cifras alarmantes y que en la medida que vamos avanzando el curso vamos a determinar que sí, que claro, obviamente ahora cada residuo podemos o
valorizarlo de forma completa al 100% o alguna parte, algún porcentaje. Y eso también es una contribución ambiental positiva. Bueno, el 93% de los residuos municipales, o sea, que viene la municipalidad, ¿cierto? Lo recolecta de casa por casa, a eso se refiere, van directamente a descomposición final. La descomposición final es la disposición final, o sea, la eliminación que se hace en un relleno sanitario. Y solo el 5,6% es valorizado, o sea, le entregamos un valor. ¿Qué significa eso? Lo podemos reutilizar, compactar, o sea, por ejemplo, hacer compostaje, podemos reciclarlo, podemos remanufacturar. Esas son alternativas de valorización que vamos a ver más adelante, ¿cierto? Dentro de esas métricas, entonces, tenemos que el 61% son derivados de los envases y embalaje de papel y cartón, 15% son residuos biodegradables de la cocina, restaurante, por ejemplo, los aceites. 14% los vidrios, 5% los plásticos, 3% de maderas y 2% otros residuos, ¿ya? Sabemos que los otros residuos tenemos, por ejemplo, los textiles, ¿cierto? Que habíamos hablado en la clase anterior, ¿cierto? Todo lo que son los residuos biológicos, entre otras. Bueno, y en la gestión integral, entonces dijimos que la gestión de residuos no solamente habla de la actividad y las técnicas que vamos a usar entonces para la correcta definición, ¿cierto? Que va a tener en el camino los residuos y vamos a ver que un porcentaje lo podemos recuperar, otro porcentaje que no, etcétera. Entonces, alternativas, decisiones normativas, educación, fiscalización, entre otras, tiene este avance, ¿cierto? Desde la generación del residuo, desde que yo entonces uso, consumo un producto, ¿cierto? Lo uso, ya en este caso, ya lo hicimos efectivo, ¿cierto? Lo vamos a desechar porque finalmente ahora, como ven acá en almacenamiento, nosotros decidimos ya utilizarlo y bueno, y ahora va al desecho, o sea, lo consideramos que va a ser un desecho, una basura, ¿cierto? Entonces, también el otro eslabón es el tipo de almacenamiento que le vamos a hacer. ¿Lo vamos a destinar al tarro de recolección municipal? ¿O vamos a ir a un punto limpio? ¿O vamos a hacer un compostaje en nuestras casas? Esas son diferentes alternativas de almacenamiento. El barrido y la limpieza también, todo lo que es, por ejemplo, todos estos alternativos programas que tienen de orden y limpieza, por ejemplo, el Departamento de Orden y Limpieza de las municipalidades, ¿cierto? Que la recolección también de los residuos o de los basurales que se generan también en nuestras comunas. La recolección y transporte, ¿cierto? ¿Cómo se va a transportar ya nuestros residuos? No solamente el camión municipal, sino que va a haber un camión municipal con seleccionado, por ejemplo, diferenciado, puntos limpios, hay unos que son móviles, retiros de cachureo, yo he visto por ahí también que son programas que hacen los municipios. Y el tratamiento, reciclaje y disposición final. Yo tengo aquí dos opciones, ¿ya? Una vez que mi residuo se recolecta, ¿qué hago yo? Le otorgo un valor, lo recupero, ¿ya? O en su defecto, que aquí tratamiento y reciclaje, disposición final, o sea, lo voy a eliminar. ¿Y eso dónde se va? Directamente a un relleno sanitario, que finalmente son nuestros residuos que generamos nosotros día a día, los residuos domiciliarios. Bueno, entonces, súper importante que tengamos en cuenta que desde la generación, ¿cierto? O la adquisición de un producto y la definición y la determinación que yo como persona hago de ese producto a desecho, viene cómo lo almaceno, ya que son los tipos de gestión de residuos, cómo lo recolecto o cómo se recolecta, ya, porque no solamente tiene que ser una responsabilidad nuestra, cómo lo voy a valorizar o en su defecto, cómo lo voy a eliminar, ¿ya? Toda esa alternativa es parte del eslabón para la gestión de residuos. Vamos a verlo a continuación. Ya, este es un flujo de proceso, ¿ya? En donde termina el sistema de manejo integral de todos los residuos, ¿ya? En primera instancia estamos nosotros, generador de residuos, ¿ya? Vamos a hablar directamente desde los residuos domiciliarios, ¿ya? Vamos a sacar lo que vimos en la clase anterior,
que era los residuos industriales, que obviamente son las grandes empresas, sino que vamos a hablar de los residuos que son domiciliarios o asimilables. Si tenemos algún comercio, la misma institución, por ejemplo, esos son asimilables a domésticos que son igual a los domésticos, a los que recibimos, los generamos nosotros, pero a nivel un poco más macro, institucional, pero tampoco a un nivel tan grande como una industria, ¿ya? Entonces, todos nosotros somos un generador de residuos. En primera instancia, dijimos que está el almacenamiento, o sea, ¿cómo yo lo voy a copiar? Para ello, por ejemplo, nuestra universidad puede tener puntos, ¿ciertos? Limpios, puntos verdes de recolección. Nuestro municipio tiene, por ejemplo, puntos limpios, puntos verdes. Acá, nosotros mismos también podemos tener zonas de compostaje, de almacenamiento, podemos tener algunos tarritos también de colores, ¿cierto? Para el almacenamiento de nuestros residuos que están en la oficina, que están en nuestro mini market, en nuestro negocio, en nuestro almacén, entre otros. O sea, diferentes tipos de alternativas para el almacenamiento, ¿ya? El segundo punto que vimos entonces es el tema de la recolección. Una vez que yo lo almaceno, necesito que me lo vayan a extraer, ¿cierto? Me lo vayan a retirar. ¿Y cómo? Diferentes tipos de alternativas para la recolección. Tenemos el retiro casa a casa, que puede hacer a través de los recicladores de base. No sé si recuerdan muy bien, lo vamos a ver más adelante igual. Los recicladores de base son específicamente todas estas personas que vienen con sus carritos, ¿cierto? Y recolectan papel, cartón, o van recolectando, por ejemplo, no sé, ropa, peluches, etcétera. Todos esos recicladores que hemos visto, sobre todo era un boom en la década de los 90, o sea, el año 90, ¿cierto? 2000 más o menos. Se fue dando este tipo de recolección, después desapareció y ahora con la nueva ley REP, que lo vamos a ver más adelante también, se están impulsando ya estos recolectores, puerta a puerta. El otro retiro puerta a puerta es lo que gestiona la municipalidad con los camiones recolectores, ¿cierto? De residuos. Ya no llamemos basura, ¿ya? Porque la basura ya sabemos que es cuando lo eliminamos como tal, ¿ya? Y podemos hacer, aunque sea un más mínimo, un porcentaje de recuperación. Y otro entonces la municipalidad con un servicio externalizados. Vamos a estar viendo en la medida que avance este año, el próximo, que hay muchas municipalidades que están teniendo convenios con otras empresas, ¿cierto? Para la recolección diferenciada de nuestros residuos. Hay comunas que son más pioneras y están hace rato haciendo esto, pero ahora como es ley, ¿ya? Esta transición va a costar un poco, pero la vamos a ir visualizando después que pase el tiempo que en nuestra comuna se van a ir implementando, entonces recolección diferenciada, ¿ya? Y el otro es el retiro entonces municipalidad o servicio externalizado. ¿Ya? Va a depender entonces si es que nosotros, por ejemplo, no sé, hay empresas que recolectan a nivel domiciliario residuo electrónico o podemos ir a dejarlo, ¿cierto? A un punto limpio, a la misma empresa, por ejemplo. Hay empresas que te van a recolectar también, por ejemplo, todo lo que son los aceites que nosotros utilizamos en la cocina. Entonces, todos estos tipos de transporte que sean privados o con asociación con la municipalidad, ¿cierto? Que van a otro destino ya más industrial. El tercer eslabón es lo que hablamos de tratamiento, o sea, una vez que lo almacenamos, se recolecta. Vamos a determinar qué tipo de tratamiento le vamos a dar. Este residuo lo vamos a recuperar, ¿cierto? Si lo vamos a recuperar, entonces esto lo vamos a valorizar. Vamos a entregarle o otorgarle un valor, ¿ya? Este valor que se va a otorgar va a ser reciclaje, una valorización energética, una reutilización. Más adelante vamos a ver en detalle cada uno de ellos, ¿ya? Un compostaje, por ejemplo, que podemos hacer nosotros en nuestras casas, ¿ya? Y eso va a depender de qué alternativas para la valorización vamos a escoger según el tipo de residuo que estamos generando, ¿ya? Y por otro lado, si yo ya me doy cuenta de que no puedo realizar una recuperación de mi residuo, o más bien otorgarle un valor, ¿cierto? Y que no se convierta finalmente en una basura, ¿ya? Si no tengo esta alternativa, lamentablemente se tiene que ir a eliminación. ¿Y dónde se va a eliminación? En un relleno sanitario. Generalmente todos nuestros residuos que generamos nosotros en nuestra casa. ¿Ya? Existe otra alternativa que lo vamos a ver en detalle para adelante. Bueno.
Entonces, ahora vamos a ver estas técnicas, ¿ya? O esta diferenciación de la gestión de residuos en detalle. Para almacenamiento, entonces, vamos a definirlo como la acumulación, ¿cierto? O el acopio de nuestros residuos en un lugar específico por un tiempo determinado. Esto no va a ser por siempre, ¿ya? Porque obviamente esto es el primer paso para que lo vayan a recolectar, me lo vayan a retirar o yo lo gestione en mi casa, ¿cierto? Pero va a quedar almacenado en un tiempo determinado. Entonces, acá lo que vamos a hacer entonces es poder diferenciar. Si lo vamos a almacenar, no sé si se han dado cuenta que de repente en los puntos limpios o en los puntos verdes que están en los municipios, ¿cierto? O en empresas o en nuestra misma, por ejemplo, en nuestra misma oficina también, los colores no son al azar, hay una norma, ¿ya? Una norma que establece en este caso los colores ya diferenciados por cada uno, cosa que obviamente nosotros de forma visual después podamos identificar y podamos segregar, ¿cierto? Acuérdense que para el tema de la valorización y para el almacenamiento óptimo y eficiente tenemos que separar nuestros residuos, ¿ya? Por clase, por tipo, ¿ya? Etcétera. Entonces, a través de estos contenedores que tienen estos colores, nosotros vamos determinando dónde va el vidrio, dónde va el residuo electrónico, dónde van los metales, dónde va el papel, el cartón, dónde van los plásticos, dónde van los orgánicos, entre otros. ¿Ya? Para el almacenamiento, entonces, clave, como les comentaba, segregar, separar. ¿Ya? La segregación, la separación exhaustiva de mi residuo. ¿Ya? Por ejemplo, tengo una botella PET, una botella de agua, ¿ya? X marca, y en la etiqueta vamos a hacer el ejercicio interno en la casa donde nos vamos a fijar que existe, ya ellos están obligados, es por ley, ya, que tienen que entregar la información al consumidor de el tipo de plástico que tiene o la materialidad que tiene su producto. En este caso, te va a indicar que la tapa es de un tipo de plástico, el envase es de un tipo de plástico y la etiqueta donde está el logo, ¿cierto? El nombre y este tipo de información es de otro tipo de plástico. Entonces esto me permite a mí también diferenciar y no solamente tirar la botella, sino que también hacer una selección, ¿cierto? Una clasificación exhaustiva de cómo obviamente corresponde la clasificación. Entonces, esto permite la separación. Que los desechos se puedan valorizar de forma correcta, no haya contaminación cruzada, y es súper importante la segregación desde el inicio, desde el origen. ¿Y quién es el origen? El consumidor, nosotros mismos. Reducir, reutilizar y reciclar el mayor porcentaje posible. Esto me va a permitir, porque es mucho más eficiente la segregación inicial, ¿ya? Tips claves, traer las tapas, traer la etiqueta de los adhesivos, siempre lavar los envases, ¿cierto? Ya sea, por ejemplo, si estamos consumiendo algún alcohol, alguna bebida, etcétera, siempre lavar y secar y obviamente poder retornar ese envase, ¿cierto? En las mejores condiciones, porque posterior a eso sabemos que hay personas que se encargan de poder manipularlo. Reducir su volumen, por ejemplo, súper importante todo lo que es con envase, embalaje o plásticos flexibles, como estas botellas PET, ¿cierto? Podemos compactarlas, podemos comprimirlas, así evitamos tantos viajes, evitamos tantos pesos, tantas bolsas que vamos a utilizar para poder llevarlo, ¿cierto? Etcétera. Mucho transporte, ¿cierto? El optimizar también el volumen también permite una eficiencia en el traslado, ¿cierto? Y el depósito, obviamente, efectivo va a depender de cuán exhaustivo vamos a hacer nosotros para la segregación. Entonces, como decía, súper importante definir, obviamente, siempre los tachos de colores, ¿ya? Van a tener, obviamente, debidamente informado qué tipo de residuo es, ¿ya? Y nosotros tenemos que hacer, entonces, en orden, el acopio como corresponde de forma segregada. Bueno, el segundo eslabón entonces, lo que habíamos hablado de la gestión de residuos, es la recolección, que es la operación de recolectar o recoger los residuos que nosotros ya habíamos almacenado, ¿cierto? Incluido su almacenamiento inicial, con el objeto de transportarlo a una instalación de almacenamiento, de valorización o de eliminación. Entonces aquí vemos un camión recolector
¿cierto? Que va puerta a puerta a nuestras casas y va recolectando nuestros residuos, ¿ya? En este caso quedan muchas comunas donde los residuos están mezclados. Entonces, en el futuro van a ir viendo que eso va a ir cambiando. La recolección, aquí tiene una imagen de lo que son los recolectores de base, ya los que le comentaba yo anteriormente. La gente, mi generación, por ejemplo, y la gente más mayor, se recordará mucho de ello. Los más jóvenes no. Pero esto viene en potencia, ya viene a retornar este trabajo tan noble que estaban haciendo muchas personas en poder recolectarlo, porque de repente, claro, la gestión municipal o la empresa, los programas que tienen las empresas, por ejemplo, de recuperación, de reciclaje, no llega a todo el público. Y tenemos obviamente este grupo denominado recolectores de base que pueden llegar a estos lugares o a este nicho de personas para poder obviamente em, llegar a un mayor alcance en la recolección de residuos. Ellos son claves también, ¿ya? Entonces, súper importante que la recolección, ¿cierto? Se haga una recolección diferenciada domiciliaria, ¿ya? Que es la que habíamos hablado, segregación. Lo importante es no mezclar los residuos. Ya hablamos que los cartones, los papeles, vidrio, papel, o sea, disculpen, los residuos electrónicos, lo orgánico, todo por separado, ¿ya? Limitar la recolección de mezclas de residuos, ¿ya? Evitemos que se hagan esta recolección que sea mezclada, porque al final no tiene ningún sentido. Se va a ir toda eliminación, ¿ya? No existe una empresa que haga segregación de todo este mix que nosotros como a nivel domiciliario generamos, ¿ya? Desde residuos biológicos, orgánicos y sólidos, no existe, ¿ya? Y permite entonces asegurar la valorización de los residuos. Yo les decía, o sea, teniendo una segregación inicial efectiva, vamos a asegurar una valorización de los residuos. Bueno, y dentro del tratamiento ya dijimos entonces que tenemos dos opciones. O valorizo o elimino, ¿ya? En primera instancia, valorizar. Vamos a definirlo entonces como un conjunto de acciones que permite recuperar un residuo, uno o más componentes y su poder calorífico. ¿Ya? Esto lo vamos a ver en el segundo, en el la tercera cápsula, la tercera clase, que viene ahora la semana siguiente. ¿Ya? Ahí vamos a hablar específicamente de cada una de las técnicas de valorización. ¿Ya? Pero yo les comentaba anteriormente que valorizar no solamente es reciclar, ¿ya? Tenemos ecodiseño, tenemos la reparación, la remanufactura, tenemos todo lo que es compostaje, la valorización energética, entre otros. Entonces, para poder valorizarlos es súper importante la segregación. Aquí, como ven en la primera imagen, tenemos una persona en una cinta transportadora que hace la segregación de residuos sólidos. Eso es mucho más fácil. Pero si yo como generador pongo residuos sólidos, ¿cierto? Con residuos contaminados, con residuos biológicos, por ejemplo, de baño. Por otro lado, con residuos de la cocina, obviamente ninguna empresa me lo va a aceptar, me lo va a separar, porque obviamente la separación, aquí en Chile y en muchos lugares, la separación lo hacen mismas personas. Y obviamente para ello es un riesgo sanitario y perjudicial que en el futuro puede ser para su salud y la integridad. En la segunda imagen también, como ven aquí hay varios de personas que se encargan, monitores que se encargan de la segregación de los residuos y como les decía, súper importante el lavado previo para que obviamente sea solo una segregación y no sea otra actividad más, o sea, no se dediquen a lavar ni a descontaminar, etcétera. Entonces, una vez que se segrega, ¿ya? Muchas empresas lo que hacen es compacta, ¿cierto? Se aseguran de que todos estos residuos vayan por tipo, por categorización, vayan individualizados, ¿ya? Por componente, etcétera, y los van compactando. Aquí abajito en la imagen de abajo podrán visualizar una empresa que se dedica a la recolección y valorización de residuos plásticos para obviamente lo van a mandar a fundición, lo van a mandar a exportación a otros países para que ellos hagan cargo de, por ejemplo, hacer pellet, que, no sé, por ejemplo, hacer nuevos materiales con ese tipo de plástico. Con diversas técnicas, ¿ya? Que vamos a ver en detalle en el próximo ciclo. Bueno, dentro de la valorización,
Según el estudio del 2018 de el último reporte que hizo el Ministerio de Medio Ambiente, dentro de los residuos que nosotros generamos, ya la mayoría constituye a vidrio, 38,2%. Luego seguido de todo lo que es envase y embalaje, papel, cartón y plásticos, ¿ya? Y también tenemos, por ejemplo, todo lo que es residuos biodegradables, ¿ya? Tenemos en otra categorización los residuos municipales, ¿ya? Que son los residuos de nosotros. Pero en general, todo lo que valoriza, en este caso, o lo que gestiona una municipalidad, tiene estas métricas, ¿ya? En donde los residuos de nosotros constituye un 13,8%. Esto a nivel industrial también o de otras recolecciones que hacen también de puntos limpios, entre otras. Bueno, para la otra alternativa que tenemos de tratamiento de residuos, tenemos la opción de, bueno, si no podemos darle un valor, no podemos recuperarlo, lamentablemente se van a eliminación. ¿Ya? Y aquí van a ver entonces datos crudos, ¿ya? Que finalmente muchos de los que estamos en la región metropolitana estamos socialmente igual impactados con esto. Somos como, como una zona de sacrificio, ¿cierto? Porque finalmente pónganse a pensar dónde va la basura que generamos nosotros. O sea, si no la recuperamos, es súper importante que nos pongamos a pensar, bueno, ¿y dónde va a parar? Esto no se puede incinerar, está ilegal el tema de la quema de la basura, ¿cierto? Eh, ¿Dónde va a parar? ¿Quién se hace cargo? ¿Cierto? No desaparece porque sí. Y todo esto van a parar a un relleno sanitario. Para las técnicas de eliminación. Eliminación entonces lo vamos a definir como un conjunto de acciones que permitan disponer, ya, o eliminar, ya, definitivamente o destruir un residuo en instalaciones autorizadas, ¿ya? ¿Por qué hace énfasis en instalación autorizada? Porque desde los rellenos sanitarios o cualquier otra empresa industrial que se haga cargo de la eliminación tiene que tener autorización sanitaria respectiva, si no es una empresa ilegal, ¿ya? Así como los vertederos ilegales, ¿cierto? Todos estos centros de acopio que de repente vemos en las riberas de los ríos, ¿cierto? En sitio Ariazo, eso es ilegal. Así como también existen industrias, las chatarreras, muchas chatarreras que uno ve en los barrios son ilegales y tienen técnicas súper contaminantes, no solamente para el medio ambiente, sino que para la salud de las personas, en la eliminación y la gestión de esos residuos, ¿ya? Aquí podemos visualizar entonces un relleno sanitario. ¿Ya? Específicamente ellos utilizan la técnica de enterrar nuestros residuos. Ya uno dice, pero ¿cómo? Es como muy crudo, porque nosotros generamos tonelajes ya diarios y anuales de residuos, ¿ya? Entonces, ellos utilizan, generalmente vamos a ver un mapa aquí, para la disposición de la región metropolitana, entonces cuenta por lo menos hasta ahora, con 5 rellenos sanitarios en todo el perímetro de la región, ¿ya? Está Loma Los Colorados, Cerro La Leona, Cerro Los Cóndores, Santiago Poniente, el relleno sanitario Santa Marta, el vertedero controlado Popeta y estaciones de transferencia. Las estaciones de transferencia son estaciones que permiten obviamente realizar una gestión previa de almacenamiento y después se va posterior a estos rellenos para enterrarse. Como la estación de Quilicura, Cerro Los Cóndores, Puerta del Sur, me faltaba también por ahí el relleno sanitario KDM, ¿cierto? Gersa, entre otras. Entonces, finalmente, estos son los regulados, ¿ya? De todas maneras, vamos a ver, voy al slide anterior. Vamos a ver más adelante también que hay un montón de vertederos ilegales en la región metropolitana. Pero imagínense que estos pocos que están en la región metropolitana generalmente están súper aislados de la población, ¿ya? Porque obviamente sus gestiones también son súper impactantes, desde olores, etcétera. Em, También generan como impacto en el paisaje y obviamente ninguna comuna quiere tener cerca un relleno sanitario por lo mismo, por los riesgos biológicos, sanitarios, de vectores, ¿cierto?
de infecciones, entre otras. Entonces, ellos se encargan, como vimos en la slide anterior, de enterrar estos residuos, generando capas, 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 hasta obviamente cerrar ese cerro, que es una excavación profunda, ¿cierto? Cerrar el proyecto y vamos en otro lado. O sea, el residuo queda ahí. Y es súper peligroso, porque con lo que pasó con Bajos de Mena, que está situado en Puente Alto, donde ahí por muchos años se generó un vertedero ilegal. Enterraban bajo la misma técnica, pero no había un sistema tecnológico para extracción de gases. Todo lo que sea, por ejemplo, nuestros residuos, cuando tienen ausencia de oxígeno, las bacterias generan gases súper nocivos, como el gas metano, y el gas metano es inflamable. Y hasta hace muy poco ese vertedero ya no existe. Instalaron viviendas sociales en un ex vertedero y pasó que, claro, esa basura nunca se fue porque siempre quedó enterrada, pero desconocieron que seguía emanando estos gases que son nocivos, inflamables. El metano es muy inflamable. Entonces, como había un conjunto de habitacional, obviamente, como cualquier otra persona, va a prender un cigarro, va a prender el gas, etcétera, va a prender la estufa, y había tanta concentración de metano que explotó. Y eso fue noticia, creo, si no me equivoco, hace 2, 3 años, si no me falla la memoria. Y claro, es súper impactante. Y es súper como, en ese momento no se determinó el grado de importancia y de relevancia que tenía construir una vivienda social o que estén cerca viviendas sociales. Y claro, en efecto, acá igual estos rellenos sanitarios son autorizados, tienen sistemas de recolección, pero no dejan de ser también nocivos. Imagínese un vertedero ilegal, que eso está en muchas comunas, sobre todo en el sector poniente, sector sur de la región metropolitana, y que hay viviendas al lado. Imagínense el riesgo que son para las personas que tienen vertederos ilegales cerca. Bueno, y dentro entonces de la gestión de residuos, si no hacemos una debida gestión de residuos, para esto vamos, este es el objetivo, vamos a evitar un montón de impactos. O sea, si nosotros seguimos con el concepto y no cambiamos, hacemos un cambio de paradigma y todo lo gestionamos para el desecho, o sea, para la basura, que todo sea eliminación, ¿cierto? Y no hacemos una adecuada segregación, valorizamos una parte, ¿cierto? Etcétera. Vamos a generar diversos tipos de impactos ambientales negativos. Como vimos en la clase anterior, generamos la contaminación, ¿cierto? Y la contaminación es súper importante determinar qué es cualquier tipo de liberación al ambiente o introducción de sustancias, ya sea perjudiciales, que sean perjudiciales, ¿cierto?, para la salud de las personas y para el medio ambiente, ya sean químicas, orgánicas, que incluso la mezcla entre las composiciones de cada uno pueda generar alguna interacción, ¿cierto?, mayor en estos ecosistemas que nosotros estamos viviendo, o sea, en el aire, en los cursos de agua, ya sean marinas, continentales, subterráneas, ¿ya? Los que mismos nosotros botamos, ¿cierto? Desechamos nuestro lavamanos, lavaplatos, etcétera. Por eso siempre es súper importante que nuestros residuos de cocina también se gestionen adecuadamente y no lo tiremos directamente al alcantarillado, ¿cierto? El daño tremendo que hacemos nosotros cuando desechamos el aceite que, no sé, estamos friendo un alimento y lo vertemos en, en el alcantarillado, ¿cierto? En nuestro lavaplato, es súper perjudicial para las aguas que se están tratando. O sea, el separar el tratamiento que tiene, el costo que tiene, no solamente monetario, sino que también ambiental y social, que tiene la empresa para poder separar, ¿cierto? El aceite con todos los residuos orgánicos del agua misma es muy, muy alta. Y así como también la contaminación que va directamente al suelo. Con nuestros residuos sólidos, ¿ya? Es súper importante que contaminamos sobre todo lo que es suelo, ¿ya? Sobre todo con estas acumulaciones, ¿cierto? Almacenamiento en los vertederos, ¿cierto? Hace muy poco estaban hablando de que en el norte de nuestro país habían cementerios de ropa, ¿ya? O sea, todo lo que nosotros, hay un recambio también así como tecnológico del vestuario,
nadie se hace cargo también de, hay muy pocas empresas y son poco visibilizadas, por eso que nosotros tampoco sabemos, tenemos mucha noción de que existen, que se hacen cargo también y hacen reciclaje de los textiles. Pero la gente prefiere botarlo, ignorarlo y obviamente se genera esta acumulación y que daña profundamente los suelos, el entorno también de las personas. Imagínense, yo soy de la región metropolitana y lo más probable es que si yo eliminé tirar la basura a un textil, tenemos estas zonas de sacrificio que en el norte que reciben los textiles de todo el país. Entonces, claro, también tenemos impactos que vamos a ver a continuación, que no son solamente ambientales, ¿ya? No solamente dañamos el componente acuático, de nuestro componente, de nuestro ecosistema que está directamente determinado por el suelo, el aire, sino que también otros impactos asociados, por ejemplo, la escasez de suelos para rellenos sanitarios, como les comentaba, los rellenos sanitarios se llenan por capa, hasta que llegan a una determinada altura, se cierra el proyecto y lo que viene ahora es un nuevo proyecto con el mismo, la misma actividad, o sea, excavar profundamente un orificio y seguir llenando. O sea, al final es una actividad de nunca acabar y obviamente la escasez de suelo para poder hacer este tipo de gestión es súper complejo, porque yo les decía, nadie en la región metropolitana quiere, y es un conflicto que está pasando en el sur de Chile también, ninguna comuna se quiere adjudicar un relleno sanitario por todos los impactos que obviamente provoca, ¿ya? Sanitario, de seguridad, ¿cierto? De salud, ambientales, tenemos los olores, ¿cierto? La generación de ruido, la exposición que tenemos con estos gases que son inflamables, etcétera. Entonces, nadie se quiere adjudicar, entonces hay una escasez de suelo por todo el país. La descomposición de residuos orgánicos genera gases nocivos para el ambiente, lo que le comentaba. En un ambiente ideal para estas bacterias anaerobias, o sea que en ausencia de oxígeno, ¿a qué me refiero? Como estos rellenos sanitarios se tapan o los vertederos ilegales lo que hacen es tapar, hacer capas, llega un momento en que se capsula y no existe oxígeno. Al no existir oxígeno, esta bacteria no empieza a, entonces, generar este tipo de gases nocivos, que uno de los más conocidos es el metano, y que son inflamables. Y cuando entonces afloran hacia la superficie, y como son nocivos, obviamente en caso de cualquier actividad, ¿cierto? Que tenga un componente que se pueda quemar, ¿cierto? Inflamar, va a generar esta acción. ¿Ya? Entonces, súper peligroso. O sea, no solamente tenemos un riesgo de seguridad con el tema también de la acumulación de residuos. El impacto en la salud y calidad de vida de la población, como les decía, o sea, no solamente de seguridad por estos gases nocivos, sino que también malos olores, vectores, roedores, que obviamente afectan la salud de la población y generan riesgos biológicos o múltiples enfermedades que puedan haber, ¿cierto? No solamente bacterias, virus también, etcétera, y la transmisión de ellos mismos. Así de como también entonces la generación de malos olores, vectores y su propagación, lo que estábamos hablando recién. El desmedro social, o sea, súper importante, nadie quiere tener, a nosotros nos pasa en nuestras comunas, una acumulación, un basural, entonces es súper importante que esta gestión de residuos se haga bien desde el inicio, desde que yo como lo genero como persona natural, ¿cierto? Lo segrego, me encargo también, me hago responsable de que se almacene de forma correcta en un contenedor y no termina acá como en la imagen, que esté en el suelo, ¿cierto? Y después, obviamente, la municipalidad se encarga, o en este caso yo me encargo de transportarlo al lugar donde, en este caso, se va a ir a gestionar, se va a dar un tratamiento final. De evaluación de las propiedades, ¿cierto? Tener un relleno sanitario o tener basurales, ¿cierto? Mega basurales o micro basurales hacen de que en este caso, la propiedad, ¿cierto? Tenga una evaluación, no solamente, no solamente fiscal, no lo dudo, pero sí comercial. Entonces, es súper importante también de que hay impactos que también son sociales, son económicos, son de infraestructuras también. La lixiviación de sustancias que contaminan las napas subterráneas. Si acumulamos, así como
proliferan estos gases, ¿cierto? Que generan estas bacterias por la acumulación de residuos que no son segregados, ¿cierto? No son separados. También percolan, ¿cierto? Diversos tipos de sustancias. Si tenemos materia orgánica, tenemos aceite, etcétera, estos van entonces decantando, ¿cierto? Hacia abajo, ya no es lo mismo que los gases que van hacia arriba, hacia la atmósfera, sino que la contaminación a través del suelo y obviamente genera una contaminación en las napas subterráneas, que son nuestros reservorios de agua eh, y que cada vez quedan menos, ¿cierto? La propagación de incendios, súper importante. Todo lo que son residuos sólidos, ya sea plástico, cartón, papel, entre otras, son altamente combustibles, ¿ya? Entonces, al más mínimo, ¿cierto? Actividad de propagación, son componentes que se pueden propagar y se pueden quemar de mayor facilidad y generar, obviamente, incendios de mayor envergadura. Y afectando también todo su entorno. Así que, bueno, es un contenido también de reflexión que nos permite saber que nosotros casa a casa, puerta a puerta, personalmente podemos determinar qué podemos hacer y qué grado de contribución podemos determinar también hacer con nuestros residuos, porque finalmente somos nosotros quienes los consumimos, tenemos la opción de consumirlo. Bueno, si lo vamos a desechar también es nuestra responsabilidad, ¿cierto? Es parte de ser, de la responsabilidad de ser un buen ciudadano y como habíamos hablado en la clase anterior, lo que es medio ambiente también nos convoca a nosotros. Nosotros somos parte, no estamos ajenos a todo lo que nosotros pensamos que es medio ambiente, que es, por ejemplo, vegetación, animales, los componentes, tanto aire, suelo y agua, las cosas que no están vivas o si están vivas, sino que también nosotros también estamos dentro. Entonces debemos participar también. En poder aportar, ¿cierto? Si no vamos a poder disminuir, que habíamos comentado anteriormente, que el primer labor lo necesito o no lo necesito para poder generar un residuo, porque todo genera residuos. Bueno, si lo necesito, también puedo contribuir a minimizar también, ¿ya? Los impactos que generan mis propias acciones. Bueno, como penúltimo punto, vamos a resolver las preguntas de la cápsula anterior. Recordemos entonces que habíamos indicado como primera pregunta, ¿la contaminación ambiental afecta a ecosistemas o componentes del suelo y del aire? Ya, la respuesta es falsa, ¿ya? Porque no es solamente suelo y aire. Vamos a ver aquí. Como vimos en los slides anterior, también afecta a un ecosistema global, ¿ya? Nos faltó, entonces tenemos tres componentes importantes, aire, agua, suelo, y tiene que ver directamente entonces con la introducción, ¿cierto? O la liberación del ambiente de cualquier sustancia que sea perjudicial para la salud de las personas y para el medio ambiente, ¿ya? Entonces ahí nos faltó el componente de agua. Y la número dos, entonces, ¿los residuos electrónicos y eléctricos se pueden considerar como residuos domésticos? Vamos a verlo. Claro, dentro de la definición que hicimos en la clase anterior, los residuos que nosotros generamos también los genera la industria, ¿ya? Obviamente hay otros tipos de residuos que son más exhaustivos, que tienen que ver obviamente con el procesamiento, ¿cierto? A nivel industrial de otros componentes, pero generalmente nosotros también generamos residuos que nosotros pensamos que solamente se dan en la industria, ¿ya? Entonces, pero a nivel doméstico, una vez que ya lo utilizamos, ¿ya? Entonces, acá habíamos tenido entonces diferenciado por colores los tipos de residuos, lo que envase, embalaje, papel, cartón, cartón para bebidas o el cartón, el material que acartonado, los plásticos, los vidrios, los metales, la materia orgánica, los residuos peligrosos y los residuos electrónicos y eléctricos. Ya todo lo que utilizamos y damos fin de vida útil también lo generamos nosotros. Y se considera también como residuos domésticos, domiciliarios o asimilables a domésticos. Acuérdense de esa definición, ¿ya? Para la cápsula siguiente, es súper importante entonces que con los contenidos que ya adquirimos en esta clase podamos responder las siguientes preguntas que vamos a ver a continuación.
La primera entonces tiene que ver con la gestión de residuos involucra técnicas como el almacenamiento, recolección, valorización y eliminación, ¿verdadero o falso? Y la segunda pregunta es, ¿la disposición final corresponde a actividades de recuperación de residuos, verdadero o falso? Entonces, para que ustedes puedan internalizarlo según los contenidos que adquirimos hoy día, ¿cierto? Y lo vamos a ver en la cápsula siguiente, en la cápsula o clase número 3, para poder profundizar en el detalle de la resolución de cada una de las respuestas. Así que eso, doy por finalizado entonces esta cápsula, la cápsula número 2 del programa Sustentabilidad del proyecto de Match Sustentable de la Universidad Tecnológica Metropolitana para la valorización de residuos. Nos estamos viendo entonces en nuestra próxima clase. Que esté muy bien. Gracias.